La primera vez. Martín Vizcarra debutó como candidato haciendo un fraude. Lo dice categóricamente un viejo militante y dirigente aprista de Moquegua que tiene las pruebas para sostener tamaña acusación. Fue en el año 2006, cuando el hijo de César Vizcarra Vargas, otro histórico militante aprista moqueguano y exconstituyente en 1978, logró inscribir su candidatura a la presidencia regional de Moquegua por el APRA sin estar inscrito como militante aprista ni haber ganado la elección interna. El 2006 fue un año esperanzador para el partido que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre. Después del fracaso estrepitoso que había sido el primer gobierno de Alan García, 1985-1990, 2 décadas más tarde, el APRA tenía una nueva oportunidad. Y era con el mismo Alan García, al regreso de su autoexilio parisino en el 2001, no tan joven ni tan irresponsable como en la década de los 80, pero igual de impetuoso. Sorprendió a propios y extraños que García regresara para postularse otra vez a la presidencia, pues su primer gobierno era calificado como uno de los peores de nuestra historia republicana y los cargos de corrupción en su contra estaban acompañados de indicios o pruebas. Aún así, nada resultó tan increíble como que casi le volteara el partido a Alejandro Toledo en la segunda vuelta del 2001, en medio de la corta pero intensa campaña de esas elecciones extraordinarias, organizadas después de la caída del fujimorismo. Aunque la buena estrella de García, a su regreso al Perú en el nuevo milenio, no le alcanzó para ganarle a Toledo en segunda vuelta, sí lo resucitó políticamente. Es por eso que un lustro después, en el 2006, no le fue difícil ganarle la presidencia al comandante Humala. En aquella segunda vuelta, con experiencia y habilidad política, exacerbó los miedos de la clase media peruana por una supuesta ola chavista que llegaría al Perú de la mano de Ollanta Humala Tasso, el militar antisistema que había decidido ceñirse el polo rojo e ir a recibir los abrazos, el dinero y las bendiciones de Hugo Chávez y todos sus cofrades del llamado socialismo del siglo XXI. García se impuso cómodamente en el ballotaje. A los 57 años de edad, el Perú le dio una nueva oportunidad de dirigir su destino por los siguientes 5 años. Más maduro, escarmentado y luego de ser padre por sexta vez, Alan García Pérez regresó a Palacio de Gobierno dispuesto a hacer todo lo necesario para cambiar el epitafio que sus detractores habían adelantado. Aquí yace el peor presidente del Perú. Aunque se aseguró de reclutar a técnicos independientes y muy calificados para sus sucesivos gabinetes ministeriales, el APRA seguía siendo su partido. En medio de este nuevo ascenso al poder del partido aprista peruano, Martín Vizcarra Cornejo decidió incursionar en política activa, siguiendo los pasos de su padre, y se postuló como candidato a la presidencia regional de Moquegua. A sus 43 años de edad, era la primera vez que el ingeniero sin experiencia partidaria competía en una elección. Sí había trabajado en el aparato público desde muy joven, precisamente en el primer gobierno de García, cuando fue nombrado gerente de Proyecto Pasto Grande por su padre, que era el prefecto de Moquegua. Ese momento, Martín Vizcarra no había militado en el APRA ni en ningún otro partido político, pero no era un hombre indiferente al quehacer público. En su casa, la política era pan de cada día. Por su experiencia familiar, con un padre que fue varias veces candidato y cuando no hacía política, se dedicaba al comercio de llantas para ganarse la vida, Martín Vizcarra sabía que, para ser elegido presidente regional, necesitaba una maquinaria partidaria, un equipo de campaña, personeros que defendieran sus votos y voluntarios que ayudaran a hacer proselitismo político. En suma, necesitaba un partido organizado o un movimiento local con experiencia en elecciones para tener alguna posibilidad de ganar. Aprovechando su apellido, ligado al aprismo local, Vizcarra empezó a explorar la posibilidad de convertirse en candidato del APRA. Aunque, para esa elección, el Partido de la Estrella ya tenía un precandidato natural para Moquegua. Era su colega, el ingeniero civil Rodolfo Valdiburga, un político con mucha experiencia que había sido candidato a la presidencia regional en el 2002, cuando perdió por estrecho margen ante Cristal Constantinides, una política de izquierda que ese año postuló por el partido Somos Perú, fundado por el exalcalde de Lima Alberto Andrade. Ese 2006, Martín Vizcarra vio una ventana de oportunidad para hacerse de la candidatura del partido de su padre. La dirigencia aprista moqueguana, como todo el partido a nivel nacional, estaba fraccionada entre alanistas y opositores al repotenciado presidente. Valdiburga pertenecía a la facción disidente de la cúpula alanista que estaba de regreso en el manejo del tradicional partido cuyo local histórico se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte.
Vizcarra se dio cuenta de que, si lograba un acuerdo, a cualquier precio, con la otra facción, la hegemónica en ese momento, la candidatura podría ser suya. Rodolfo Oreste Valdiburga ha sido toda la vida militante aprista moqueguano. En su trayectoria partidaria llegó a ser dirigente nacional del APRA como secretario de Administración y Economía y, después del autogolpe de Estado de Fujimori en 1992, con Alan García partiendo como exiliado a Bogotá con destino final en París, fue de los dirigentes nacionales que asumió el control de su partido, en un momento difícil, como secretario nacional colegiado transitorio hasta 1993. Su vasta experiencia política y profesional como ingeniero civil, egresado de la cantera universitaria de los apristas, la Universidad Federico Villarreal, le dio la oportunidad de ser asesor de varios ministros de Estado y congresistas apristas en el primer gobierno de Alan García. Ha sido varias veces candidato a puestos de elección popular en su tierra, Moquegua. Aunque él pasaba más tiempo viviendo en su casa de La Molina, en Lima. Por esa razón, porque su familia no residía en su tierra natal y porque a él se le veía más en el puerto de Hilo que en la capital de la provincia Mariscal Nieto, cada vez que viajaba por trabajo o partido a Moquegua, la cúpula aprista local lo tildaba de candidato impuesto por la dirigencia nacional del APRA en Lima, donde Baldi tenía muchos amigos y compañeros. Para el 2006, año en que hubo 3 elecciones consecutivas 13, en el APRA se despertó el entusiasmo de muchos compañeros para postularse como candidatos. Según la tradición y sus estatutos, ellos tenían que ser elegidos en un proceso de democracia interna a través de un sistema de delegados. Las propuestas de los dirigentes locales y regionales eran llevadas a la convención nacional que siempre se hacía en la llamada Casa del Pueblo de la avenida Alfonso Ugarte, en el centro de Lima. En el 2006, la convención se realizó el domingo 30 de julio. Hasta ahí llegaron los delegados de todas las regiones para definir los nombres de todos los candidatos apristas a alcaldes provinciales y distritales, y a presidentes y consejeros regionales que participarían en las elecciones convocadas para el domingo 19 de noviembre, en el segundo gobierno aprista. Baldi recuerda que, inusualmente, esa noche no dejaron ingresar a la convención a los delegados de Moquegua y de Apurímac. Dice que tuvo que reclamar airadamente para que, finalmente, ingresaran faltando apenas 10 minutos para la votación a mano alzada. Baldi sostiene que presintió que algo raro y truculento se cocinaba en esas elecciones internas de su partido. Presume que, aun cuando había intención de complotar contra su candidatura porque todo indicaba que había otro candidato para Moquegua sobre la mesa, finalmente él logró que la lista que lideraba fuera la escogida. Salió de la convención de delegados como el candidato aprista a la presidencia regional de Moquegua. Días después, el compañero Mauricio Mulder, destacado dirigente alanista, congresista de la República y entonces secretario general de su partido, lo citó a las 2 de la tarde del lunes 21 de agosto del 2006, el último día para inscribir candidatos según el cronograma de esos comicios. Le pareció extraña la citación, pues Mulder sabía que, como candidato de Moquegua, Baldi tenía que estar en su región al pendiente de la inscripción de su lista. Sin embargo, llegó puntual a la cita en una oficina del antiguo Banco Popular, en el Jirón Ucayali, donde funcionaban los despachos privados de algunos congresistas. Dice que solo encontró al asistente de Mulder, su asesor y mano derecha, Germán Luna Segura. Su experiencia y olfato político le indicaban que algo podría estar escondiendo esa súbita citación de Mulder, entonces decidió esperarlo solo una hora y, si no llegaba a la reunión, se iría de inmediato al aeropuerto Jorge Chávez para subirse al primer avión a Tacna Hilo y, de ahí, embarcarse en auto a Moquegua. Así lo hizo. Dice que llegó al promediar las 7 de la noche a la plaza principal de la ciudad, acompañado de sus compañeros apristas, los miembros de su lista, encabezados por el candidato a la vicepresidencia, Francisco Pinto Ramírez, y los partidarios que apoyaban su candidatura. Irrumpieron en caravana en el Jurado Especial Electoral, G, de Mariscal Nieto para inscribirse, llevando una copia certificada del acta de la Asamblea de Delegados del 30 de julio. Una vez adentro encontraron a la personera legal del APRA en Moquegua, la abogada María Rosario Dávila Ceballos, a punto de inscribir a otra lista, una que no había sido elegida por la Asamblea de Delegados del partido, una lista espuria, según su interpretación. Era la lista encabezada por Martín Vizcarra Cornajo, el hijo del fallecido líder aprista de la región, que no era un militante inscrito en el partido y que tampoco había sido invitado formalmente a representarlo. Menos había sido elegido en ese ejercicio de democracia interna que para los apristas era la Asamblea de Delegados.
Baldi Burga sostiene que en ese momento entendió que la inusual cita de Mulder formaba parte de una burda maniobra para desembarcarlo de su candidatura. Era para que no llegara a Moquegua. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para evitar que Baldi defendiera su elección y reclamara ante el cambio, como así lo hizo ante los funcionarios del GE. Fue tal el escándalo armado por los dos grupos apristas al interior, que la personera legal, María Rosario Dávila, abandonó rauda el local y, llegadas las 12 de la noche a ese último día de inscripciones, se cerraron las puertas del jurado electoral sin que ninguna lista del APRA lograra inscribirse en Moquegua. Hasta hoy Baldi conserva un acta de constatación notarial, firmada por la notaría Clara Carnero Ábalos, dando fe notarial de que en la página web oficial del Partido Aprista Peruano aparecen los resultados del proceso de sufragio para elegir candidatos a gobiernos regionales, realizado el domingo 30 de julio del 2006. Certificó que, en la pestaña Zona Sur, Región Moquegua, los resultados eran los siguientes. Rodolfo Oreste Baldi Burga. 35 votos. Modesto Carcasi Flores. 13 votos. Blanco. 2 votos. Es decir, Martín Vizcarra ni siquiera había sido precandidato, pero esa noche la abogada Dávila Ceballos pretendía inscribirlo como candidato del APRA a la presidencia del gobierno regional de Moquegua con un documento fraudulento. Según Baldi, ese documento falsificado le habría costado a Vizcarra 40.000 soles. Lo dice convencido de lo que escuchó y vio su compañera Gladys García, quien, en su calidad de dirigente nacional, subsecretaria de Economía, participó de una reunión de la cúpula en una oficina del segundo piso de la Casa del Pueblo, donde se definieron las candidaturas de Moquegua y Apurímac a espaldas de la convención de delegados que se realizaba en el aula magna. Para Baldi esa madrugada del último día de inscripciones, que acabó desembarcándolo como candidato de su partido, fue una gran decepción, el golpe más duro que recibió como militante aprista de muchos años. Dice que entendió que la maniobra para sacarlo de la carrera electoral había sido urdida por Vizcarra, pero en coordinación o complicidad con la cúpula de su partido representada por Mauricio Mulder 14 y una facción de sus compañeros de base. Era la versión moqueguana de una consuetudinaria bronca de facciones al interior del autodenominado Partido del Pueblo, que el novato Martín Vizcarra estaba canalizando a su favor. Por tal razón, Rodolfo Baldi decidió que ese día terminaba con sus pretensiones de ser candidato al gobierno regional de su tierra, porque era evidente que por lo menos un ala de sus compañeros no lo quería a pesar de la decisión de los delegados nacionales. La otra gran sorpresa la tuvo al día siguiente. Contrario a lo que él pensaba, de manera inexplicable la lista encabezada por Martín Vizcarra Cornejo había logrado ser inscrita, aun cuando el plazo estaba concluido con el cierre de puertas del GE a la medianoche del lunes 21 de agosto del 2006. La confirmación de que la lista encabezada por Vizcarra estaba inscrita fue interpretada por él como una traición a la democracia interna del partido y a los valores que lo inspiraban ser discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Pocos años después, Rodolfo Baldi renunció a su partido de forma definitiva, aunque él dice que sigue siendo aprista porque el APRA no es un carnet, es un estado de conciencia. La cuestionada inscripción de Vizcarra, en realidad, había sido fruto de una negociación con la facción aprista que detentaba el poder en esa coyuntura. Era un pacto electoral con un invitado, para cerrarle la puerta a un compañero que no sintonizaba con la cúpula del partido. El pago que hubo de por medio, los 40.000 soles de los que habla Baldi, no hay cómo probar que existió. De lo que hay evidencias y pruebas es de que no se respetó la elección interna del candidato de Moquegua. El odontólogo Rodolfo Torres, combativo militante aprista de la región, fue uno de los que participó en esta negociación. A 14 años de distancia, ya jubilado, después de haber sido director regional de salud de Moquegua y regidor provincial en su natal Puerto de Hilo, recuerda que la reunión con Vizcarra fue en un chalet de la urbanización Garibaldi en Hilo, la casa del suegro del doctor Walter Ampuero. Después de escuchar a Vizcarra, quien resaltó la militancia de su padre y el legado político que éste le había dejado, decidieron apoyarlo poniendo como única condición que el vicepresidente de la fórmula fuera el doctor Walter Ampuero Vázquez, quien, además de ser el secretario general del APRA en Moquegua, era representante de Hilo 15. Torres recuerda que Vizcarra aceptó sin ningún reparo que Ampuero fuera el candidato a vicepresidente. Sin embargo, una vez que se oficializó esa controvertida inscripción, los dirigentes apristas que habían pactado con Vizcarra descubrieron que éste no había respetado el acuerdo. Había inscrito como candidato a vicepresidente al abogado hileño Jesús Horacio Pastor Valdárrago. Esta decisión unilateral fue considerada como una traición por los dirigentes apristas de la facción con la que Vizcarra había pactado.
Decidieron, entonces, no solo no apoyar su campaña, sino hacer una contracampaña. Sabotearla por considerarlo infraterno. Conociendo esa decisión, Martín Vizcarra, según los dirigentes apristas Rodolfo Torres y Raúl Valdivia, quien también participó de las negociaciones, optó por convencer a 4 dirigentes de base del APRA, tanto en Hilo como Moquegua, para pedirles que lo apoyaran en su campaña a cambio de darles un empleo en el gobierno regional si salía elegido. Estos dirigentes locales fueron Óscar Vargas Parra, Jaime Cabel Paredes, Mariano Velázquez Condori y Esteban Olivares Delgado 16. Todos con experiencia movilizando a las bases, organizando mítines y haciendo trabajo proselitista. Sin embargo, no le alcanzó para salir elegido porque, por su conducta, no le perdonaron la traición. Los resultados oficiales les dieron la razón a los apristas traicionados por Vizcarra. Para los apristas de Moquegua, la actitud de Vizcarra produjo resentimientos profundos, al asemejarse a la actitud de su padre en las elecciones de 1978 para elegir la Asamblea Constituyente convocadas por la dictadura militar. Los más antiguos recuerdan que César Vizcarra Vargas fue el único candidato aprista a nivel nacional que desacató la consigna partidaria de no hacer campaña por sus respectivos votos preferenciales. La idea era que el líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, que llevaba el número 1, sacara la mayor cantidad de votos para que presidiera la Asamblea Constituyente, como así sucedió. Pero Vizcarra padre sí hizo campaña con su número. Logró elegirse y ser el único representante aprista de Moquegua, y de los pocos del sur del país. Esa actitud, en su momento, fue considerada también una traición. 28 años después, el hijo también traicionaba al partido, algo imperdonable para los dogmas y mística apristas. Es por eso que los dirigentes moqueguanos se han convertido en críticos acérrimos de Martín Vizcarra, de sus gestiones tanto como presidente regional como de los 2 años y 8 meses que estuvo en la presidencia de la República. Los líderes de la facción con la que llegaron a un supuesto pacto de caballeros han seguido su carrera política meticulosamente y no se guardan epítetos. Rodolfo Torres lo ha llamado públicamente mitómano congénito, empedernido y desalmado. El odontólogo y experto en salud pública lo resume con una suma de patologías. Para él es un sujeto que miente compulsiva y descontroladamente, que se cree sus mentiras, que no diferencia la realidad de sus inventos y que todo lo hace para justificar sus fechorías. Para Rodolfo Valdiburga, su colega ingeniero civil y el otro candidato defenestrado, Martín Vizcarra es y seguirá siendo un felón. Usa este adjetivo tan fuerte porque sostiene que no puede respetar a un traidor incorregible. Dice que escuchaba muy sorprendido cuando Vizcarra explicaba su propuesta de reforma política en el 2018, especialmente cuando sostenía que esas reformas iban a traer institucionalidad y democracia interna a los partidos políticos. Entonces se preguntaba cómo un sujeto que no respetó la democracia interna del APRA e impuso su candidatura a cualquier costo puede dar lecciones a los otros partidos. Es como si Nerón nos esté hablando de apagar incendios, concluye. Para los compañeros de su padre, definitivamente el heredero le ha salido corregido y aumentado, pero no en sus virtudes. Según la OMPE, el candidato Jaime Antonio Rodríguez Villanueva, Jamocho, del movimiento independiente Hilo Moquegua, ganó las elecciones para gobernador regional de Moquegua 2007-2010 por apenas 402 votos 17. 4 centenas de electores le impidieron ser la máxima autoridad electa de su región, una lección política que le serviría para su segunda postulación, en el 2010. Pero esta vez su olfato le dijo que el APRA no era la mejor plataforma, sino un movimiento local independiente. Tenía razón. La segunda vez, presidente regional. Desde que perdió la presidencia regional por 402 votos en el 2006, Martín Vizcarra trazó una estrategia para volver a postularse. Prepararse en esos 4 años y llegar con ventaja sobre otros candidatos que fueran apareciendo en la carrera al sillón más importante por elección popular en su región. Su primera meta era buscar visibilidad pública, exposición mediática, que mantuviera, e incluso incrementara, el nivel de reconocimiento entre sus paisanos, después de haberse mostrado como el candidato del partido aprista en Moquegua, una región donde históricamente el APRA había sido un partido sólido, con arraigo popular. Los compañeros apristas tenían presencia en todos los gremios, actividades y organizaciones sociales. Pero, después del primer gobierno aprista, la izquierda desplazó al APRA en esa hegemonía política. Moquegua, como buena parte del sur del país, se fue izquierdizando progresivamente. Sus asesores y familiares le recomendaron no perder vigencia,
Pensaron que desde la dirigencia gremial se le podría abrir las puertas de los medios de comunicación, que siempre buscan las opiniones técnicas de los colegios profesionales. No le fue difícil persuadir a sus colegas ingenieros para que lo eligieran como su decano en el último trimestre del 2007. El primer día útil del 2008 juramentó como decano del Consejo Regional de Moquegua del Colegio de Ingenieros del Perú, cargo que mantendría por 2 años, hasta finales del 2008. Si el 2008 fue denominado Año de las Cumbres Mundiales en el Perú 18 para Vizcarra fue el año en que llegó a la cumbre de la popularidad gracias a una protesta que, bajo la consigna de hay oro, hay cobre, y Moquegua sigue pobre. Unió a todos los ciudadanos del sur en el reclamo por una mejor tajada del canon minero que repartía la empresa minera Southern Perú a Tacna y Moquegua. El protagonismo de Vizcarra en el moqueguazo empieza cuando, como decano del Colegio de Ingenieros, se presenta en un medio de comunicación y explica de una manera muy legible, didáctica y contundente por qué era injusto que Tacna hubiera recibido 711 millones de soles por canon de las actividades extractivas de la minera Southern Perú en el 2007, mientras que su región recibía mucho menos, apenas 244 millones, casi un tercio de lo entregado a su vecina, a pesar de que Moquegua producía cobre de mejor ley en Cuajone que el yacimiento de Toquepala, en Tacna. Después de esta explicación logró su objetivo, el Frente de Defensa de Moquegua lo nombró su principal vocero técnico. Se había convertido en líder de la causa. Y, como tal, fue uno de los interlocutores moqueguanos en la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, en Lima. El gobierno de Alan García quería despolitizar el reclamo, por eso prefirió tener de interlocutor al decano de los ingenieros, que no tenía militancia política conocida, en lugar del gobernador Jaime Rodríguez, que había dado muestras de intolerancia política. La presidencia del Consejo de Ministros atendió el reclamo de los moqueguanos ante los argumentos técnicos explicados por Vizcarra. Así nació su fama como tecnócrata conciliador en caso de conflictos sociales vinculados a la minería. Aunque siempre se mantuvo fuera del epicentro de la protesta callejera, fue importante que el moqueguazo haya terminado sin ninguna muerte que lamentar. Hubo desborde popular violento, bloqueo del puente Montalvo, quema de un bus interprovincial y toma de rehenes de un pelotón de policías que había viajado desde Lima a controlar los desmanes al mando del general Alberto Jordán, que luego fue liberado, y al incidente pasó a llamársele retención, pero no hubo muertos ni heridos graves. Aunque Vizcarra se cuidó de no aparecer en las revueltas, menos incitar a la violencia a los enardecidos campesinos que habían llegado a la ciudad trasladándose desde sus inhóspitos caseríos en las alturas de la provincia de Sánchez Cerro, sí fue investigado como supuesto instigador. El fiscal encargado de la investigación preliminar fue José Domingo Pérez Gómez, varios años antes de convertirse en el implacable perseguidor de políticos de distinta ideología o partido acusados de corrupción en la trama Lava Jato. Pérez Gómez pidió prisión preventiva para varios dirigentes moqueguanos como la exgobernadora Cristala Constantinides, la excandidata aprista a la alcaldía Caterine Maldonado y el profesor Zenón Cuevas, quien llegó a ser gobernador de Moquegua para el período 2019-2022. En el caso del ingeniero Vizcarra, el implacable fiscal Domingo Pérez archivó la denuncia preliminar en su contra por falta de pruebas. La gesta se percibió como un valiente reclamo del pueblo moqueguano en su lucha por reivindicar el valor e importancia de la región en la minería, una actividad tan importante para ellos. Con el moqueguazo, Vizcarra encontró la cumbre de visibilidad. Revitalizó de tal manera su capital político como candidato que se sintió listo para empezar su segunda postulación al gobierno regional, como lo había planeado apenas aceptó su derrota en el 2006. Tenía 2 años más para consolidar ese capital político, dar los pasos seguros para cosechar la simpatía de sus paisanos que le había prodigado la protesta moqueguana. Solo le quedaba dilucidar un dilema político. Si insistir como candidato aprista o buscar un movimiento regional independiente. Guido Herrera Flores era secretario general del Comité Ejecutivo Regional del APRA en el año 2010 en Moquegua. Es un ingeniero de militancia aprista disciplinada, dogmática y consistente desde que era colegial. Como joven militante aprista conoció de cerca a su compañero César Vizcarra Vargas, el viejo líder que ocupó los cargos más importantes del APRA en su región durante el primer gobierno de Alan García. Ese 2010 era el año de las elecciones regionales y municipales en todo el país, el partido aprista se preparaba para capitalizar el crecimiento económico que había tenido el país durante su gobierno en las siguientes elecciones.
Jorge del Castillo, que había dejado la PCM por el escándalo de los petroaudios, trabajaba desde su jerarquía partidaria para elegir los mejores candidatos del APRA con miras a las elecciones programadas para el domingo 3 de octubre de ese año. Aproximadamente a mitad de ese año, 2010, Guido Herrera Flores recuerda que recibió una llamada de Jorge del Castillo para que contactara al ingeniero Martín Vizcarra y lo llevase a Lima a una reunión con la cúpula aprista que quería proponerle ser, por segunda vez, su candidato a la presidencia regional de Moquegua. Le dijeron que fuese acompañado de Neri Torres Gutiérrez, el secretario general de Hilo. La idea era que tanto Moquegua como Hilo apoyasen esa candidatura. Aprista disciplinado como es, Guido Herrera Flores recuerda que contactó de inmediato por teléfono con Vizcarra y le explicó la convocatoria. Martín Vizcarra aceptó y quedaron en encontrarse en Lima a los pocos días para ir juntos a la reunión con Jorge del Castillo. Herrera Flores, ingeniero aprista por convicción que había trabajado en la primera campaña del 2006 como asesor del candidato invitado Vizcarra, dice que pasaron un día, 2 días y 3 días, y nunca llegó el convocado a la cita. Cuando lo llamaba, al principio respondía el teléfono para dar alguna excusa. Que había perdido el avión, que esperaba el siguiente vuelo, o que ya estaba llegando de todas maneras. Después, simplemente no contestó más el teléfono. Los compañeros entendieron el mensaje. De vuelta a casa, decidieron convocarlo a una reunión en el histórico local de su partido, en la calle Junín de la Alameda de Moquegua, para definir el tema. Vizcarra llegó con un grupo de apristas. Fue una reunión tensa e incómoda, con mucha suspicacia de ambos lados. A él le tocó explicar la posición del partido, hacer un repaso histórico del APRA en la vida nacional y de la región, donde su padre fue protagonista por muchos años. Alcalde, secretario general, constituyente. Habló de la necesidad de ser claros en política, de explicar con sinceridad las posiciones, de honrar la memoria de los ancestros respetando al partido y a los compañeros. Vizcarra fue más escueto y, por primera vez, directo cuando le tocó hablar. Agradeció la nueva invitación del partido de su padre, pero fue categórico en rechazarla. Dijo que él tenía el serio propósito de ganar las siguientes elecciones para presidente regional, pero con el APRA siempre iba a ser un perdedor. Las palabras retumbaron en todo el local. Guido Herrera Flores alzó la voz para terminar con la réplica al invitado que era un error craso de apreciación política perseguir el poder por el poder, sin un rumbo programático, sin ideas o dogmas que defender, sin un horizonte de lo que se quiere para el pueblo. Para Herrera Flores la política no solo se trataba de ganar elecciones sino de tener una mirada de lo que se quiere para el Perú, para la región, para su gente. Terminó diciendo que el gran mal de la política en nuestro país es la aparición cíclica de caudillos que se creen estar encima de las ideologías y de las instituciones. Fue drástico al despedirlo con un tono de reprimenda por ser tan malagradecido. Lo que le sorprendió al militante aprista fue que esa noche, detrás de Vizcarra, salieron varios compañeros, algunos de ellos dirigentes locales. Se habían subido al coche de la auspiciosa segunda candidatura de Martín Vizcarra a la presidencia regional de Moquegua. Hacia el año 2002, cuando Martín Vizcarra era padre de familia del colegio privado Robert Gardner de Moquegua, empezó a sostener conversaciones de tipo político con el director del colegio Pedro Coaila Catácora, quien había sido nombrado prefecto de Moquegua en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Coaila Catácora era un maestro reconocido, contemporáneo con el padre de Vizcarra, con quien le unía la inquietud política. Esa iniciativa lo había llevado a formar un movimiento independiente llamado Las Personas Primero, impregnado de ideas humanistas y de servicio público que inspiraban su reconocida labor docente en la ciudad. Vizcarra era aún joven, no llegaba a los 40 años. En esas pláticas, solía escuchar atentamente al maestro Coaila y darle argumentos técnicos sobre temas de infraestructura o desarrollo desde su perspectiva de ingeniero. Ese lenguaje directo, nada sofisticado, le gustaba al profesor a tal punto que le ofreció unirse a su movimiento político y hasta ser él su candidato con la idea de refrescar la clase política moqueguana, invitación que Vizcarra declinó cordialmente ese año en que tenían que elegir a un nuevo o nueva presidente regional y alcaldes provinciales y distritales. Sin embargo, los saludos atentos, conversaciones esporádicas y reflexiones políticas continuaron en los siguientes años entre ellos. Para cuando había decidido no volver a postular como candidato del APRA a la presidencia regional de Moquegua, Martín Vizcarra pensó de inmediato en el movimiento político regional e independiente del profesor Pedro Coaila. Fue a conversar con él para ofrecerse como candidato.
La buena disposición para con Vizcarra y su sentido genuino de aportar a su pueblo hicieron que el profesor aceptase fácilmente entregarle la inscripción, el nombre y el control de su partido para participar en las elecciones regionales y municipales a realizarse el domingo 3 de octubre del 2010. Una vez en el control del movimiento, Vizcarra hizo a Iván Manchego, uno de sus mejores amigos, secretario general. También cambió el nombre del Partido de las Personas Primero a Integración Regional por Ti. El símbolo era las 5 argollas olímpicas o, si lo vemos desde el mundo de los autos, el distintivo de la marca alemana de automóviles Audi. Como sea, la carrera electoral definitiva para Vizcarra estaba largada. Los cuadros apristas experimentados en campañas políticas, personeros, contracampaña, entre otros menesteres políticos no fueron pocos. Se cuenta la abogada Rosario Dávila Ceballos, la que logró inscribirlo contra viento y marea en el 2006, la compañera Georgina Cabana, también Daniel Donaire Sánchez, quien terminó siendo su gerente regional de desarrollo una vez que empezó su gestión en enero del 2011. Martín Vizcarra Cornejo fue uno de los pocos candidatos a una presidencia regional que ganó en primera vuelta. Es decir, que obtuvo más del 30% de los votos válidamente emitidos en Moquegua para ganar las elecciones. Los resultados finales de la OMPE le dieron exactamente el 38,54% de los votos, 35.388 electores. Su más cercano contendor fue el profesor Zenón Cuevas Pare, quien lideraba el movimiento local de tendencia izquierdista Frente de Integración Regional Moquegua Emprendedora Firme, que logró el 28,01% de los votos, 25.719 electores. El flamante presidente regional tenía 4 de 7 consejeros regionales de su agrupación, una mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad. Aunque hubo una temprana disidencia del consejero Marcelino Tito Valeriano, rápidamente revirtió esta amenaza logrando que 2 de los consejeros de oposición se pasaran al oficialismo. Pablo Ramírez Delgado y la joven enfermera Dianira Meza Mendoza, quien fue la consejera de más confianza del presidente regional, una mujer incondicional a él. Dio varias muestras de esa fidelidad incondicional a lo largo de los 4 años de gestión de Vizcarra, incluso en controvertidos casos como la embarcación pesquera Tlaloc, o cuando autorizaron sin mayor análisis de propuestas que sea una oficina de Naciones Unidas, la UNOPS, la encargada de hacer 2 importantes licitaciones de obras emblemáticas para la región, sin tener en cuenta las ofertas de otros 2 organismos internacionales que también ofrecieron su asesoría y servicios para ambas obras. El tiempo explicaría sus poderosas razones.